Hola, es un gusto estar con ustedes para hablar de un tema fascinante que por supuesto tiene que ver con aprendizaje y formación, pero específicamente tendencias. ¿Qué está pasando hoy día? Les quiero compartir desde mi mirada lo que veo que está ocurriendo en este fascinante mundo de la formación y el desarrollo de personas. En ese sentido, en esta presentación me propongo dos objetivos. El primero, identificar algunas características particulares de este momento. Mi mirada es que estamos en un momento clave para la formación y el desarrollo de las personas y tenemos que aprovechar ese momento. El segundo objetivo, relacionado con el anterior, es mostrar tendencias, desafíos y posibles respuestas ante el contexto que estamos viviendo. Por supuesto, siempre en mi agenda oculta que ustedes se entusiasmen con este tema y que sigan aprendiendo por su lado. Bien, fíjense, voy a partir con una frase muy potente. Creo personalmente que hoy la capacitación y el aprendizaje son más importantes que nunca en la historia de las organizaciones. Puse algo que me parece muy absurdo siempre, que es autocitarse. Es una broma, ¿no? Pero lo puse. Creo de verdad en eso. Y por favor ocupen la frase si les hace sentido. Hoy día estamos en un momento crucial y tenemos que aprovechar este momento. Y quiero explicarles por qué pienso que hoy día es un momento particular en relación a capacitación y desarrollo. Y detrás de esto veo dos causas. La primera es que hoy día estamos, las organizaciones y las personas, viviendo un proceso de cambio tremendamente acelerado. Sabemos de esto hace rato, hemos escuchado que estamos en un contexto VUCA, cierto, volátil, incierto, complejo, ambiguo, que estamos en un contexto BANI. El señor Bauman, Zygmunt Bauman, un sociólogo, hablaba de un mundo líquido, de una modernidad líquida, que ya no es sólida, que ya no es predecible, que es cambiante, que es inconstante, y hablaba de la globalización y la tecnología, ¿no? Entonces, lo primero, por lo cual pienso que estamos en un momento crucial para capacitación y desarrollo, es por la necesidad de adaptarse. Y necesitamos ayudar a las personas y a las organizaciones a adaptarse, y la capacitación es una herramienta clave para eso. ¿Cuál es la segunda razón? La segunda razón es justamente que la tecnología avanza a pasos agigantados. La velocidad del cambio tecnológico es brutal y eso afecta, por supuesto, a las personas y a las organizaciones. Por estas dos razones, por estas dos causas, creo de verdad que hoy día estamos en un momento particularmente favorable para que las personas se capaciten, para que las personas aprendan, para que las organizaciones inviertan en la formación y el desarrollo de sus equipos. ¿Sí? Creo que es una necesidad imperiosa. Creo que para algunas organizaciones donde la formación no era estratégica, hoy día sí empieza a hacerlo en el core de su negocio, en el centro de su estrategia de negocio, no solo de personas. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Esto trae consecuencias, y consecuencias muy potentes, muy importantes. La más importante, el lifelong learning. Lo conocemos hace tiempo. ¿Qué significa? El aprendizaje toda la vida, como lo llaman en el mundo universitario, la formación continua. ¿Qué implica esto? Varias cosas. La primera, tenemos que estar aprendiendo toda la vida. A diferencia de las generaciones anteriores que podían aprender un oficio o una carrera y trabajar en eso toda la vida y actualizarse rara vez, hoy día tenemos que estar aprendiendo toda la vida, y no solo a nivel universitario o técnico de instituto, sino en nuestras organizaciones y como personas naturales tenemos que estar aprendiendo toda la vida. Eso se ha convertido en una obligación que todos sentimos de alguna manera en nuestro día a día. Segundo, la capacitación debe dejar de ser un evento aislado. Ya no nos sirve pensar en la capacitación como un curso puntual y después, más adelante, meses después, otro curso puntual. No, tenemos que pensar en una estrategia organizacional donde la formación es continua. Y créanme que eso trae muchos cambios. Tercero, un cambio en las personas. Hay un cambio de mindset, ¿no?
Cuando las personas nos preguntan, ¿y por qué tanta capacitación? ¿Y por qué de nuevo en formación? Bueno, tenemos que comunicar esto en la organización, tenemos que ser capaces de mostrarles que esto es una necesidad, que no es un capricho, es una necesidad, es algo urgente y necesario, y que le aporta valor a la organización, pero también a ellos como personas. Y cuarto, por supuesto, hay un cambio en la estrategia formativa de las organizaciones. Entonces, el cambio tiene que ver con la organización y con las personas y con la organización, ¿sí? A todos quienes trabajamos en esta industria, en esta actividad, de alguna manera nos implica un cambio de mindset, ¿sí? ¿Cuál es el desafío, de alguna manera? Formar a las personas de manera continua y de manera ágil. Y eso significa agregando valor de manera continua y de manera ágil, ¿sí? Entonces implica revisar la forma en que hacemos el proceso formativo completo, implica revisar la detección de necesidades, implica revisar el diseño instruccional de las actividades, implica revisar la implementación, implica revisar la forma que evaluamos, implica revisar todo el proceso formativo, ¿sí? Algunas claves para esto, algunas cosas que les pueden servir, algunas posibles respuestas ante este desafío que es muy, muy potente. En cuanto a la DNC, tenemos que pensar en una detección de necesidades que sea mucho más continua. No podemos pensar en la DNC como un evento y que no volvemos a mirar nuestro proceso formativo, nuestro plan de formación. Tenemos que pensar en una DNC continua, lo cual es ya un tremendo desafío, porque hay que estar mirando constantemente los cambios a nivel del entorno, a nivel de la estrategia, a nivel de los focos en los cuales tenemos que formar. Eso significa que necesitamos vasos comunicantes con la línea, eso significa que necesitamos comités periódicos de trabajo para estar remirando esto, para revisar en qué vamos a capacitar, cuándo y para cambiar las prioridades a la luz de la estrategia del negocio. Por ejemplo, implica también remirar el diseño instruccional. Necesitamos un diseño instruccional no rígido, necesitamos un diseño instruccional ágil, tipo SAM, ¿no? Como este modelo iterativo de revisión de los diseños instruccionales. Hace algún tiempo, hablando con una empresa del mundo aeronáutico, me decía la persona a cargo de un programa, diseñé un programa, la primera implementación en el mes 1, digamos enero de ese año, fue muy distinta al mismo curso, al mismo programa implementado en diciembre. Es decir, cuando estábamos hablando de esto y les estaba enseñando esto, me dijo, me hace tanto sentido porque el diseño es iterativo, vamos en una mejora continua de los diseños, ¿no? No es que diseñemos una vez y chao, estamos revisando continuamente nuestros diseños. Y tercero, por supuesto, implica incorporar tecnología, inteligencia artificial y agilidad en todos nuestros desarrollos. Tenemos que buscar maneras de hacer desarrollos ágiles, de hacer microlearning y de hacerlos lo más rápido posible. Ayer conversaba con una organización, ayer en la tarde, en que nos decían, tenemos un manual de ciento y tantas páginas, ¿cómo podemos llevarlo a una microcápsula de menos de 5 minutos? ¿No? Creo que es un bonito ejemplo de cosas que nos pasan hoy día. Obviamente las personas van a poder descargar el manual, lo van a poder estudiar en profundidad, pero necesitamos microlearning a la vena constantemente y necesitamos hacer desarrollos mucho más rápidos, ¿no? ¿Cómo hacemos eso sin perder atractivo? ¿Cómo hacemos eso sin usar la misma metodología siempre o el mismo formato siempre? Son otras preguntas que surgen también, ¿sí? Ahora, todo este momentum, digamos, tan especial que estamos viviendo en capacitación, donde creo yo personalmente que las organizaciones están predispuestas a invertir en las personas, no lo podemos desaprovechar. Tenemos que seguir enfrentando el desafío de mostrar que la formación es una inversión y no un gasto. Y en ese sentido, el hecho de que hagamos desarrollos ágiles con tecnología no significa que descuidemos un desafío clásico de formación y que es demostrar que aportamos valor al negocio, que aportamos valor a las personas y que en ese sentido esto es una inversión y no un gasto. Por ende, creo también que es muy importante
seguir manteniendo en el radar la medición, al menos de transferencia al puesto de trabajo, y no por hacerla rápidamente, hacerla simplemente como una encuesta al participante o a su jefatura. Eso, en mi experiencia, muestra muy buenos resultados, pero poco creíbles, poco confiables. Y en ese sentido creo que es muy importante, muy aconsejable, no solo tener esos autorreportes o reportes de la jefatura, sino también acompañarlo con evidencias que haga de esto algo mucho más creíble, mucho más confiable. Hay que mantener el foco en la medición porque eso nos da credibilidad y va a hacer que este momentum tan favorable a formación se mantenga en el tiempo, especialmente en momentos de contracción económica. Por último, ligando todo lo anterior con el ciclo de vida del colaborador y quizás con la pregunta ¿cuándo tenemos que capacitar? En lo personal, identifico 3 grandes momentos que debemos tener en el radar. El primero, el onboarding. Creo, y eso no lo digo solamente yo, hay un montón de literatura al respecto, The First 90 Days, un montón de otros buenos libros y artículos. Hay mucha investigación que muestra lo clave que es el onboarding. En ese sentido, si ustedes me preguntan cuándo capacitar, uno, en términos del ciclo de vida del colaborador, el onboarding sí o sí, los primeros 3 meses, preguntarnos qué necesita aprender la persona en ese momento. No enseñarle todo, porque hay cosas que quizás va a necesitar más a futuro, pero sí lo que necesita para navegar en la organización, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista procedimental, cultural, para tener un buen aterrizaje en la organización. Segundo, cuando estamos enfrentando momentos de cambio, cambios de procedimientos, cambios de sistemas, cambios de formas de hacer las cosas, que es cada vez más constante, ¿no? Ese es el segundo momento en la vida del colaborador donde necesitamos poner foco en formación. Y el tercero, por supuesto, es cuando la persona está asumiendo nuevos desafíos o nuevos roles. Por ejemplo, cuando empieza a ser líder. En ese momento necesitamos también capacitar y formar. ¿Sí? Entonces, en resumen, creo que estamos en un momento crucial, fundamental, tenemos que aprovecharlo responsablemente. Eso implica lifelong learning, implica un cambio de mindset, implica nuevos desafíos para los equipos. Tenemos que meter tecnología, agilidad, tenemos que revisar la forma en que hacemos esto y tenemos que ayudarle a nuestra gente a cambiar el mindset para que la capacitación deje de ser un evento aislado y se convierta en formación continua de verdad. Y tercero, tenemos que identificar a quién capacitar, cuándo y en qué. Y el cuándo tiene que ver con el ciclo de vida del colaborador y ahí les doy 3 claves para que lo puedan mirar. ¿Sí? Aprovechemos este momento, no dejemos de medir al menos transferencia al puesto de trabajo de manera creíble y reforcemos la capacitación en nuestras organizaciones para las personas porque, insisto, estamos en un momento crucial y hay que aprovecharlo bien. ¿Sí? Les dejo mis datos ahí, mis correos, un QR con mi LinkedIn, si quieren seguir conversando con esto en contacto, encantado. Y me tomo la libertad de contarles que en nuestra empresa estamos muy contentos este año cumpliendo 30 años en una alianza con LinkedIn muy bonita también y con muchas ganas de celebrar esos 30 años y que vengan 30 más. Un placer y que tengan un maravilloso congreso.